Y agradezco al comité organizador, en particular al CIATEG, al doctor Benjamín Rodríguez y a la doctora Antonia Gutiérrez por su amabilidad para invitarme a presentarles esta ponencia. I'm going to present, as you have heard already, the talk in Spanish, but all my slides are in English, so you can understand what I'm saying. Muy bien, bueno, entonces, el trasfondo de esta diapositiva muestra el Jardín Botánico de la UNAM. Tiene una excelente colección de agaváceas y nolináceas. Les invito a conocerla al que no la conozca, es muy bonito el lugar. ¿Perdón? ¿Me escuchan bien atrás? Sí, muy bien. Ok, entonces, la siguiente. Sí. Siempre olvido agradecer a mis colaboradores su trabajo, entonces mejor lo empiezo desde ahorita diciendo. Este trabajo fue desarrollado por varios colaboradores, entre ellos el doctor Fernando Yedías, que fue postdoc en mi laboratorio hace varios años. Mantengo colaboraciones en el Instituto de Biología con el doctor Abisaí García y Gerardo Salazar, en especial la parte filogenética, y varios estudiantes de licenciatura han trabajado en este proyecto: Olivia, Felipe, Sandy, Aurora, Saraí y Ofelia, en particular datos de Felipe que prácticamente hace ratito me acaba de enviar, se los voy a mostrar. Varios técnicos, otros departamentos de la UNAM, el doctor César Batista, de la unidad de proteómica del IBT, el doctor Guillermo Mendoza, de la Facultad de Medicina, nos permitieron hacer la secuenciación de la proteína que les voy a hablar al final, y otras instituciones como la doctora Aida Martínez del Colpos Campeche y la doctora June Simpson, que nos han amablemente proporcionado información genómica que nos ha servido para analizar nuestros datos de agave. Entonces voy a dividir la plática en dos partes. En la primera parte les voy a hablar de las adaptaciones al calor, qué mecanismos hemos encontrado que explican esa gran tolerancia que tiene el agave tequilana al calor. Y en la parte final les voy a hablar de una proteína que le hemos llamado mayehuelina en honor a la diosa Mayehuel, que creemos que posiblemente esté involucrada en la respuesta al calor en agave tequilana. Bueno, entonces, para empezar, simplemente recordar que bueno, ya no es familia, de hecho, la familia Agavaceae ya se degradó hace unos años, no muchos, a una subfamilia Agavoidea por un grupo de taxónomos internacional, principalmente del Jardín Botánico de Kew. Decidieron que era ahora una subfamilia ahora nueva familia Asparagaceae, ¿no? Siempre han estado relacionadas, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente es cuestión de estatus aquí. Bueno, pero más allá de esto, el estudio de los agaves en México es obviamente muy importante. México es centro de origen del grupo y además es centro de diversidad. Existe una gran cantidad de especies que conforman esta subfamilia. En total más o menos son 300, aproximadamente existen 300 a nivel mundial, de las cuales en México aproximadamente hay 217. En el Jardín Botánico tenemos vivas el 75% de la diversidad de México, aproximadamente unas 170 especies diferentes. Hay 9 géneros, el género más importante es el género agave, es el que más especies contiene. Y de hecho hay géneros mínimos, por ejemplo, esperoyucas o procniantes, que tienen una sola especie. Como ya se ha mencionado aquí, hay un gran conocimiento y uso de los agaves en México, en Mesoamérica en particular. Aquí pueden ver distintos usos. Y algo muy importante, se han mantenido en cultivo en Mesoamérica por lo menos durante los últimos 9,000 años. Y de hecho su uso parece ser que es todavía más antiguo. O sea, he visto en el Museo de Antropología e Historia restos humanos del Valle de México y de otras regiones de México de aproximadamente 20,000 años de edad, de antigüedad, que tienen guaraches o vestimenta hecha de ixtle, lo cual nos indica que quizás a lo mejor no lo cultivaban, pero sabían usar las fibras de distintos agaves y probablemente lo consumían como alimento. Entonces, sus usos son antiquísimos en México. Y de hecho, antes de ser una cultura maicera, la cultura mesoamericana fue una cultura agavera.
Bueno, entonces, como ya lo explicó muy bien el doctor Prak Novel ayer, los agaves tienen una gran adaptación a la, digamos, a la economía del agua, a evitar la pérdida de agua. Existen varias, digamos, fundamentos fisiológicos y morfológicos que explican esta gran tolerancia que tienen estas plantas a la aridez, a la desecación. Por ejemplo, tienen sistemas radiculares poco profundos, raíces muy particulares que son retráctiles, la suculencia, obviamente, esta capacidad de almacenar agua en sus hojas, en sus tejidos, es muy importante. Las cutículas son totalmente impermeables al agua. De hecho, esta idea del michiote, que toma la cutícula de agave salmiana para cocinar alimentos, es esa gran propiedad de que no permite la salida de agua, esa gran cutícula que tienen estas especies. Tiene una baja densidad estomática comparada con plantas que no son tan tolerantes a la sequía. Los estomas son hundidos, esto quiere decir que sobre la superficie, en esa cutícula que tienen las plantas, no, esos orificios que vemos no es el estoma, es un canal que lleva a una cámara preestomática y en el fondo de esa cámara están los estomas. Esto todavía evita más la pérdida de humedad de las hojas, del interior de las hojas. Obviamente la morfología de la planta, esta roseta, les permite colectar tanto agua de lluvia como neblina. Esto está muy bien documentado y como ya explicó el doctor Novel ayer, el metabolismo CAM, metabolismo ácido de las crasuláceas, que les permite todavía evitar aún más la pérdida de agua, porque durante el día tenemos, digamos, las temperaturas mayores en los lugares donde habitan estas plantas, y es en la noche cuando abren los estomas, lo contrario a otro tipo de plantas como las tipo C3 y C4. O sea, indudablemente, como ya lo explicó él, esto le da una mejor uso o al agua, son más productivas en ese sentido por unidad de agua usada que las plantas C3 y C4. Entonces queda claro que la evolución ha, digamos, seleccionado todas estas cualidades con, digamos, o les ha permitido a estas plantas entonces conquistar ambientes muy áridos gracias a estas características. Sin embargo, para alguien que ha estudiado temperatura por tantos años, cuando yo veo esto, yo digo, qué extraño, o sea, la evolución aquí jugó un papel bien loco, porque si yo hubiera diseñado una planta para tolerar calor, que es otra de las condiciones de los climas donde habitan estas plantas, hubiera hecho prácticamente lo contrario. O sea, todas estas cualidades que evitan la pérdida de agua generan el problema de calentar más a la planta, es decir, durante el día no tiene la oportunidad de refrescarse. Es obvio que si vive en un ambiente árido, pues si lo hace va a perder toda el agua y entonces va a perecer. Entonces, lo que se deduce de esto es que estas plantas, por necesidad, tienen que ser sumamente tolerantes al calor. Y la pregunta es, ¿cómo es que son tolerantes al calor? Entonces, ¿cómo es que resolvieron evolutivamente hablando este dilema de no perder agua, pero a la vez ser tolerantes al calor? Y esa es la pregunta a la cual nos enfrentamos hace varios años. Y la manera en que iniciamos esto, dado que no había ningún recurso molecular disponible para ninguna agavácea o especies relacionadas ni siquiera del orden Asparagales, lo que hicimos fue clonar genes que están involucrados en la respuesta al calor en todos los organismos. Estos son los genes del choque térmico o del heat shock. Y entonces lo que encontramos es que la mayoría de estos genes, más bien todos, tienen como máximo punto de expresión o temperatura de expresión 44 grados centígrados. Cuando obtuvimos este dato, la verdad, nos descontrolamos, digamos, no entendimos bien, porque prácticamente es casi una regla en todos los organismos vivos que la temperatura a la cual la expresión de estos genes es máxima es la temperatura a la cual ese organismo puede sobrevivir, y más allá de esa temperatura, o sea, más arriba, ya no sobreviven bien. Entonces, lo que nos decía este análisis molecular aparentemente es que, por decir, a 46 grados centígrados, ya la tolerancia de esta planta debería de ser mínima o prácticamente nula. Sin embargo, existía información en la literatura, particularmente del grupo del doctor Novel,
que indicaba que las plantas, en particular agave tequilana, son muy tolerantes al calor, aproximadamente entre los 57 y 65 grados centígrados. Esto medido, como ya lo mencionó él ayer, tiene este ensayo de viabilidad celular mediante la toma de un colorante vital. Entonces, esta es una, digamos, tolerancia ante un estrés agudo, una tolerancia a corto plazo en células tomadas de la planta. Entonces, no entendíamos pues esta discrepancia, entonces decidimos ver qué pasa no a nivel celular, sino a nivel de la planta completa, a nivel del organismo. Entonces, un poco para aclararles las siguientes diapositivas, les voy a decir que lo que medimos fue cómo responde toda la planta, pero dividida en sectores. Entonces, aquí tenemos en el mero centro de la roseta, en C es el cogollo. El cogollo está compuesto por varias hojas inmaduras. Bueno, la más externa es la más madura, ya está prácticamente lista para llevar a cabo fotosíntesis, pero las internas todavía no son fotosintéticamente activas. Y en el mero centro de esta estructura tenemos el meristemo apical del tallo, del cual surgen nuevas hojas o eventualmente la inflorescencia. Esta estructura de roseta forma una espiral en donde las hojas más cercanas al cogollo son las que más recientemente se han desenvuelto a partir del cogollo, y las más externas son las que llevan más tiempo y han madurado más. De hecho, muchas de ellas ya están ceneciendo. Entonces, lo que vimos es que cuando sujetamos estas plantas, la planta completa a choques térmicos, esto es tiempo cero y esto es 90 días después de haber dado los choques, y estamos viendo los mismos individuos en cada foto, me refiero, este es el mismo que este y este que este. Queda claro que a medida que aumentamos la temperatura ya empieza a haber daño visible a las hojas, y si elevamos todavía más la temperatura, por ejemplo hasta 54 grados, lo que fue claro es que toda la roseta, o sea, todas las hojas desplegadas, con excepción del cogollo, se mueren. Y esta es una foto tomada a los 9 días después de haber dado un choque térmico a 54 grados centígrados, y lo que ocurrió aquí es que estas hojas que ahorita vemos desplegadas, verdes totalmente, pareciera que nunca hubieran visto estrés, eran hojas que estaban presentes en el cogollo al tiempo de hacer el choque térmico, mientras que las que estaban ya desplegadas mueren. Se cuantificó la superficie dañada. Y lo que vemos es que según los sectores el daño fue mayor siempre en la región más externa a la mayor temperatura, y fue un gradiente de daño en donde la región media o la interna sufrieron menos daño, y como les decía, el cogollo prácticamente el daño es cero, o sea, no pasa nada. Eso es a nivel, digamos, morfológico, a nivel, digamos, bioquímico. Medimos de manera inmediata el daño. En este caso estábamos interesados en medir el daño oxidativo dado por la formación de oxígeno en cingulete y radicales hidroxilo, y lo que podemos ver es que el daño a proteínas, si no hay estrés, ya está presente, pero es menor en la región del cogollo que en la región externa, y forma otra vez un gradiente muy bonito de daño. Y a medida que se dan choques térmicos, lo que vemos es que el daño es muchísimo mayor siempre en la región externa, y siguiendo siempre este patrón de un gradiente, digamos que radial, ¿no? Del centro hacia la periferia, en donde otra vez el cogollo es el que sufre el menor daño. Incluso de hecho a 54 grados el daño al cogollo es todavía menor al que tiene ya de por sí acumulado el sector externo de la planta, lo cual nos dice que el sector externo, aunque pareciera que está bien, ya es digamos, son hojas que están ceneciendo y a punto de perecer, ¿no? De ser recambiadas. Entonces el choque térmico acelera esa senescencia. Otra medida del daño a la planta fue medir la ubiquitinilación de las proteínas. Esta es digamos, una estrategia que usan todas las células para remover proteínas dañadas vía digamos, marcaje con otra proteína que se llama ubiquitina,
que la manda a un sistema de degradación proteico regulado. Entonces lo que podemos ver aquí otra vez es que existe un gradiente en donde el cogollo es la estructura que sin estrés tiene menos ubiquitinilación de proteínas, y a medida que se aumenta el calor, siempre hay mayor ubiquitinilación en la región externa. Por ejemplo, en esta parte del gel que están viendo aquí, vemos que si bien pareciera que disminuye la cantidad de ubiquitinilación en esta parte del gel, lo que estamos viendo es que aumentan aún más los complejos de muy alto peso molecular que han sido dañados en esta región de la planta. Entonces no hay duda que otra vez la región externa es la que sufre mayor daño, y de que la resistencia al calor no es igual en la planta. Es muy alta en la región del cogollo y muy baja en la región externa de la planta. Bueno, entonces otra pregunta que nos hicimos es, ¿será la temperatura alcanzada en el cogollo la misma que la que impacta al resto de la planta? Es decir, capaz que en el cogollo pues, no se calienta tanto porque pues, es una estructura que se protege más, etcétera. Entonces lo que midimos fue la temperatura real, la temperatura foliar usando termopares, y entonces aquí lo que vemos es una comparación de un choque térmico en hojas del cogollo que han sido incubadas en una incubadora que tiene 54 grados centígrados, y lo que vemos es que el cogollo sí se calienta. De hecho se lleva más o menos una media hora para alcanzar 51 grados centígrados, pero conforme pasa el tiempo se va enfriando. Sí, esto es algo bien interesante. Esto no le ocurre a las hojas externas. Las hojas externas se quedan calientes todo el tiempo. De hecho hemos hecho este experimento hasta por 6 horas, y a la hora 6 acaba en 47 grados. Entonces lo que nos habla es que está abriendo los estomas. Entonces supuestamente es una planta CAM, pero lo que vemos es que no es tan estricta como creemos, y de hecho el calor induce la apertura estomática en las hojas del cogollo, pese a ser CAM. Esto es un mecanismo muy interesante, nunca antes visto en plantas. De hecho se sabe que el calor cierra los estomas en todas las plantas. Entonces en este caso el calor en el cogollo abre estomas de día en presencia de luz, lo cual es totalmente inusual. Medimos también la densidad estomática, es decir, les hablé que una de las estrategias de las agaváceas es tener una menor densidad estomática, lo cual le impide la pérdida de agua, y lo que encontramos es que las hojas del cogollo tienen prácticamente la doble de densidad estomática que la región más externa, ¿sí? Entonces esto favorece otra vez la evapotranspiración y favorece el enfriamiento de la planta cuando hay demasiado calor en esa región. Obviamente no basta con que haya más estomas si no se abren. Entonces el mecanismo anterior de apertura estomática en respuesta al calor, obviamente que es muy importante, pero esto ayuda al tener más estomas por unidad de área. La siguiente pregunta es, ¿qué tal si entonces, bueno, en el análisis molecular anterior que les presenté, se hizo en hojas externas, ¿no? De hecho, ni siquiera me acuerdo qué hojas tomamos. En ese momento no estábamos pensando en que había diferencias en la respuesta al calor dentro de la roseta. Entonces, el siguiente análisis fue ver región por región cómo se da la expresión de los genes de heat shock en respuesta al calor, tratando de saber si a lo mejor en el cogollo tal vez se requiere mayor temperatura para que haya una máxima expresión de estos genes. Y entonces, lo que encontramos es que no hubo ninguna excepción. Todos los genes de heat shock en todas las regiones de la planta tienen como punto máximo de expresión 44 grados. Es decir, no es que en el cogollo haya expresión de genes de heat shock a 54 grados. Como lo pueden ver, prácticamente no hay expresión de ninguno de los genes a esas temperaturas tan elevadas, lo cual indica que el mecanismo de inducción de estos genes a todo lo largo de la planta es el mismo, y eso no explica entonces su alta tolerancia al calor. Entonces lo que hicimos fue estudiar ahora las proteínas, no nada más los transcritos, y esto entonces muestra los niveles de proteínas de heat shock en la planta, y el cuadro es diferente, es un poquito complejo, pero se los voy a resumir de esta manera. El cogollo, lo que es claro es que muestra
grandes niveles de proteínas de choque térmico de bajo peso molecular, tanto de la subfamilia C1 como de la C2. Y no importa la temperatura a la cual analicen esto, siempre hay grandes cantidades de este tipo de proteínas. Y lo que es sorprendente es que el otro grupo de proteínas de alto peso molecular está ausente, tanto a temperaturas control como a temperaturas, digamos, elevadas, pero cuando la temperatura es sumamente alta, por ejemplo 54 grados, en el cogollo se acumulan o se sintetizan absolutamente todas las proteínas de heat shock. Entonces pareciera que cuando la temperatura no es demasiado elevada, el cogollo se da el lujo de ni siquiera tener proteínas de heat shock de alto peso molecular, pero cuando ya es demasiado elevada, nuevamente esta es temperatura del aire, ¿no? O sea, sabemos que en realidad para la región del cogollo esto representaría más o menos 48 grados centígrados. Lo contrario sucede con el resto de la planta. El resto de la planta tiene un poquito de proteínas de bajo peso molecular a temperaturas control y a medida que aumenta la temperatura desaparecen. Y tienen en algunos casos algunas de las de alto peso molecular aún con calor moderado, pero cuando es muy alto, de hecho se mantienen algunas de ellas, pero jamás se conservan las de bajo peso molecular. Entonces pareciera ser que no están equipadas de la misma manera todas las secciones de la roseta de la planta. Y el cogollo tiene prácticamente todas las armas bioquímicas para defenderse del efecto del estrés. Que lo resumimos de la siguiente manera. Esto ya se sabe muy bien en sistemas como la levadura, en Arabidopsis, incluso en maíz, que para que haya una buena reparación del daño al calor causado a proteínas, causado por ejemplo por la acumulación de agregados proteicos, se requiere de todo el juego completo de todas las proteínas de heat shock, tanto pequeñas como de alto peso molecular. Y la idea es esta, o sea, si esto representa un agregado proteico acumulado por un calor excesivo muy elevado, lo que ocurre es que las proteínas de bajo peso molecular de heat shock son estas cafés, se incorporan al agregado y esto facilita que las de alto peso molecular, que son las que usan ATP y energía para hacer la desagregación, funcionen bien. Si no se incorporan las proteínas de heat shock pequeñas al agregado, la desagregación es bien poco eficiente, o sea, es 1% eficiente comparado a tener todas las proteínas de heat shock. Entonces, esto explicaría un poco el por qué el sector de la roseta, el desplegado, es tan sensible al calor, pese a tener algunas proteínas de heat shock, pero no tener las de peso molecular pequeño. Entonces, aquí hay una cuestión de desarrollo también. Cuando estuvimos analizando las proteínas de choque térmico, al analizar los geles de proteína total, y teñirlos, como lo ven aquí, fue aparente, digamos, a la vista, ¿no?, cuán abundante es esta proteína, la cual al principio creíamos que era una de las proteínas de choque térmico de bajo peso molecular. A esta proteína le llamamos mayewelina, en honor a la diosa Mayewel, porque resultó que no era proteína de choque térmico, o al menos no la típica chaperona de choque térmico. Esta proteína, bueno, se purificó, se levantaron anticuerpos contra ella y por inmunocitoquímica podemos medir nuevamente su presencia en los distintos sectores de la planta y en respuesta a calor, y lo que vemos es que la proteína tiende a acumularse más cuando hay más calor y solamente se presenta en el cogollo y muy poquito en el resto de la roseta, prácticamente es nula. Se han hecho varios experimentos de esto y esto repite bien con distintas plantas, es casi un patrón característico de expresión. Estos son los niveles de proteína, no de transcrito. Bueno, entonces el nombre se lo dimos dado que Mayewel pues, era la diosa del maguey y creo que es bastante adecuado el nombre, porque si ven los códices prehispánicos, Mayewel siempre estaba, digamos, dibujada en el centro de la planta, ¿sí?, en la región del cogollo o del, digamos, donde va a salir la inflorescencia de la planta, lo cual posiblemente indica que ellos sabían por qué lo ponían ahí. Y de hecho, si revisan la leyenda de Mayewel, es muy claro que pues, es una alegoría a la fertilidad de las plantas y del suelo, lo cual pues, todos los antropólogos lo reconocen, pero hay aspectos de la leyenda
que hacen pensar que ellos sabían de la gran resistencia de los agaves a condiciones adversas, y dado que están pintando a Mayagüel siempre en el centro, posiblemente sabían que era el cogollo una región muy importante, muy recalcitrante al estrés. Pero bueno, esa es una hipótesis que tengo. Y bueno, eso justifica el nombre de Mayagüelina. Bueno, dentro del cogollo, como podemos ver aquí, esto es el cogollo, le quitamos ya las hojas desenvueltas, y si deshojamos el cogollo podemos ver la gran cantidad de hojas que hay, hasta llegar al meristemo apical del tallo, que es esta estructurita pequeñita. Si medimos los niveles de mayegüelina ahí, vemos que a medida que nos acercamos hacia el meristemo, la mayegüelina es más abundante, y a medida que nos alejamos y llegamos a la hoja más externa, los niveles prácticamente disminuyen. Incluso hay un poquito en la primera hoja desdoblada de la región interna, pero como les decía, nunca hay en la región madura o media o externa. Bueno, la mayegüelina también ocurre un poquito en el, ¿cómo se llama? En el quiote, ¿sí? Esto es para nuestros oyentes en inglés, esto es la inflorescencia. Y también en la semilla, se analizaron anteras, filamentos, pistilo, ahí no está, y lo mismo que la estructura floral, pero sí está entonces en semilla, cogollo y quiote. Bueno, ¿qué es la mayegüelina? Se purificó, se secuenció por masas, se obtuvieron muchos péptidos, y todos ellos por separado indicaban que era una proteína tipo RIP, que ahorita les voy a indicar qué es. Pero gracias a los recursos genómicos que han generado la doctora June Simpson y su colaboradora Aida Martínez, que fue su estudiante, le hablé a Aida y le dije, oye Aida, ¿tienes una secuencia que tenga de cDNA, de agave tequilana, que contenga todos estos péptidos? Y la encontró, idéntica. Esta es una secuencia que tiene un nombre de C630, etcétera. Esto nos permitió juntar armar el rompecabezas de todos esos péptidos, y podemos reconstruir cómo es la proteína. Sabemos exactamente que la proteína madura comienza en esta valina, sin embargo el cDNA codifica una proteína más larga. Entonces, en este otro esquema, lo que indica es que la mayegüelina es sintetizada como un precursor más grande que es procesado, se le remueve un fragmento en el amino y en el C terminal, y lo que vemos ya en la hoja o en los cogollos es esto. Esta proteína se parece, bueno, estos son los transcritos siguen el mismo patrón de expresión, solamente está presente en el cogollo, no importa la temperatura a la cual se someta, siempre está ahí, y dentro del cogollo es más abundante en las regiones o en las hojas más inmaduras, en las más internas. Esto es una comparación entre la mayegüelina y un grupo de proteínas que se llaman proteínas inactivadoras de los ribosomas o RIPS, de distintas plantas. La más famosa es la ricina. La ricina es una proteína sumamente tóxica. No entren en pánico, sobre todo los agaveros, porque la ricina es una proteína RIP tipo 2, requiere de una segunda subunidad para ser tóxica, es decir, esa otra subunidad la internaliza en la célula y eso la hace tóxica porque produce daños al interior de la célula. Las proteínas de tipo 1, que es a la cual pertenece mayegüelina, solo tienen una de las subunidades, lo cual no las hace tan tóxicas, son tóxicas in vitro, digamos, si tenemos un sistema libre de células de síntesis de proteínas. Entonces, no sabemos exactamente cuál es la función de la mayegüelina en la planta, pero a lo mejor la podríamos deducir viendo su estructura, y de hecho viendo su estructura, bueno, ¿qué son las RIPS? Entonces, inactivan ribosomas y lo hacen porque tienen una actividad enzimática llamada glicosilasa de polinucleótidos. Lo que hacen es desglicosilar una adenina en los RNA ribosomales 28S, lo cual impide la elongación de las proteínas.
Estas son las funciones conocidas en las plantas, las superiores: inhibe síntesis de proteínas, induce la apoptosis, tiene actividad antiviral, y los usos o aplicaciones que se les quieren dar a estas proteínas es como antiparasíticos, inmunotoxinas, anticancerígenos, alergénicos, abortivas, y de hecho se usa en guerra biológica. Como les dije, la ricina es una proteína, posiblemente la proteína más tóxica en la naturaleza. Algo que nos llamó la atención es que de la ricina se conoce muchísimo, se conoce toda su estructura, qué aminoácidos son los responsables de la actividad catalítica, y para esto se requieren al menos 4 aminoácidos, que son estos: una tirosina en esta posición, otra tirosina en esta otra posición, un ácido glutámico y una arginina aquí. Todas están conservadas en mayewelina, a excepción de la primer tirosina, que ahí es un ácido aspartico, lo cual implicó un solo cambio de base de una T a una G, algo muy simple. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Entonces hicimos, en colaboración con AIDA, búsquedas de, bueno, esto es simplemente un modelo tridimensional que supone que la mayewelina, al igual que el único otro ejemplo publicado de una proteína del mismo tipo que tiene una mutación en esa tirosina, que es la charibdina de la cebolla, vemos cómo el sitio catalítico es más abierto en ambas comparado a la ricina, lo cual posiblemente afecte su actividad catalítica y las haga todavía menos tóxicas. Entonces, la pregunta es si la domesticación o la selección natural hicieron que hubiese estos cambios en mayewelina, y para eso escogimos varios agaves que me proporcionó el doctor Abisaí García, que es uno de mis colaboradores. Aquí tenemos al cebra, angustifolia, tequilana, vilmoriniana, ismensis y giengola, y agave triple X, que no les voy a decir ahora por cautela qué es, porque de pronto sale un resultado inesperado. Entonces la pregunta era muy simple, ¿no? La evolución de la mayewelina. Entonces aquí vemos la filograma de todas las secuencias tipo RIP de agave tequilana que han emergido a partir del estudio genómico que han hecho la doctora Aida Martínez y June Simpson. Vemos que la mayewelina es una de tantas clonas, son 12 más o menos, se cree que hay 12 genes en agave tequilana, y bueno, clonamos ya los genes correspondientes a la mayewelina de, bueno, estas son las secuencias alineadas de todos estos genes tipo RIP, y lo que vemos es que en toda la familia de RIPs de agave tequilana, todas tienen conservado, igual que ricina, las 2 tirosinas, el ácido glutámico, perdón, esto se movió, un ácido glutámico y arginina, cambió todo. Pero lo que les quiero señalar aquí es que en agave tequilana la tirosina, que ya desapareció, es un ácido aspartico y es la única que tiene cambiada ese sitio, ¿sí? Las demás son más tipo ricina. Uy, otra vez todo cambiado. Igual, si miramos al nivel de DNA, el único cambio que ocurrió dentro de la evolución de esta familia de genes en agave tequilana es un cambio de base. Y bueno, los genes que hemos amplificado de estas especies que les mencioné, todos se agrupan alrededor de la mayewelina, lo cual implica que estamos clonando los genes ortólogos. Aquí tenemos el resto de la familia, que ninguna de estas digamos, genes amplificados corresponden a cualquiera de las otras parálogos. Y lo que vemos es que dentro de ese grupo de especies, algunas, igual que agave tequilana, tienen el cambio de aminoácido a D, ¿sí? Pero otros guardan el Y, y lo que podemos ver es claramente en este filograma que posiblemente la domesticación no fue la selección que dio la pérdida de tirosina a aspartico, porque en especies bastante silvestres como vilmoriniana y cebra tenemos el cambio, ¿sí? Entonces, esto no sabemos por qué ocurrió, pero como les decía, esta agave triple X, creemos que es el ancestro silvestre de agave tequilana, porque es la única de todas las secuencias que tenemos que es idéntica a agave tequilana. De hecho, esta filogenia reconstruye lo que ya se sabía. Se sospechaba que agave angustifolia es el ancestro silvestre de agave tequilana, y fue de hecho la especie más cercana a agave tequilana, a excepción de esta otra especie que tengo aquí. Entonces, no quiero decir cuál es, porque además no hemos acabado. A partir de estos datos nos interesa ahora hacer una filogenia completa de toda la subfamilia,
De hecho, el reto es tener las 300 especies, al menos para este gen secuenciado, y saber todas sus relaciones filogenéticas. Bueno, creemos que cuando hagamos eso ya podremos decir si de verdad esta es o no el ancestro silvestre de Agave tequilana, aunque creemos que posiblemente sí lo es. Esto tiene muchas utilidades e implicaciones prácticas para la industria tequilera. Esto no pareciera ser tan simple de hacer, porque si vemos todas las filogenes que se han generado para agaves, esto es muy común. Se toman los genes que ustedes quieran, que han usado la gente, y se llega a callejones sin salidas de este tipo, en donde los clados forman esta cuestión chata, donde nos dice que todo ese grupo de agaves no se puede resolver la filogenia con esas secuencias, ¿sí? Entonces, es muy importante tener buenos marcadores que permitan hacer una filogenia adecuada. Bueno, y para terminar, simplemente decirles que hemos expresado mayahuelina en células de levadura y que no es tóxica, como lo habíamos predicho. Las células crecen perfectamente bien mediante inducción o sin inducción del gen de la mayahuelina, lo cual pues, nos dice que posiblemente tenga otras funciones, a lo mejor protectivas de estrés, que estamos todavía explorando. Entonces, en resumen, los agaves, en particular agave tequilana, tienen una menor daño al estrés de calor en el cogollo, sufren menos carbonilación y ubiquitinación de proteínas, son más tolerantes al calor que el resto de la roseta, que sufre más daño, se carbonilan más las proteínas, o sea, hay más daño oxidativo y ubiquitinación. Había otras cositas que les quería decir, pero me lo podrían poner. Sí. Entonces, la expresión de proteínas de choque térmico está bajo control post-transcripcional. Estamos explorando también ese mecanismo. La mayahuelina no parece ser una proteína tóxica, pese a ser una RIP. La domesticación no fue lo que provocó la evolución de este sitio activo. El gen de mayahuelina puede ser muy útil para tener una filogenia completa de la subfamilia, y este agave es muy probablemente el ancestro silvestre de agave tequilana. Gracias.